Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. El ministro Marlaska se ha convertido en el gran protagonista de la sesión de control al gobierno, era previsible. Al final del pleno sobre la prórroga del estado de alarma ya se habían enzarzado el presidente Sánchez y el líder del Partido Popular, y ese enfrentamiento ha seguido a pesar de que Casado en principio preguntaba por la destrucción de empleo. Y esto me temo que no ha hecho más que empezar. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, la gresca continúa. El PP pide la asunción de responsabilidades por la supuesta purga de Marlaska en la Guardia Civil. Señor Sánchez, usted ha agredido la independencia judicial, ha agredido la separación de poderes. Y hablando de empleo, de pérdidas, de dimisiones y de ceses, mantengo la pregunta que le había hecho. La pregunta que consta en el orden del día es ¿cómo valora la destrucción de empleo? Poco le importa, señora presidenta, líder de la oposición, hablar del empleo. Ustedes atacan al ministro del Interior, porque es el ministro del Interior quien está colaborando con la justicia para acabar con la policía patriótica que ustedes pusieron en marcha cuando estaban gobernando. Es mejor perder elecciones que perder el alma. Es mejor perder elecciones que perder el alma. Con la policía, con los jueces, con las víctimas del terrorismo y con los parados. Yo creo que usted mismo se retrata en su estrategia de oposición, una estrategia de oposición seguidista del señor Abascal y de la ultraderecha. Cayetana Álvarez de Toledo pedía también la dimisión de Marlaska y en su respuesta la vicepresidenta Carmen Calvo parecía sumarse a las teorías conspirativas que especulan sobre el intento de arrebatar el poder al gobierno. Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía en el Banco Azul? ¿Por qué no ha dimitido? ¿Y cómo es posible que el presidente Sánchez no lo haya cesado? Márchese. Ni el tatuaje en su muñeca, ni el título de su autobiografía dicen la verdad. Usted da pena y miedo. ¿En qué andan? Porque lo ha dicho literalmente usted, en singular y yo lo pondré en plural. A usted, refiriéndose al presidente del gobierno, le acabarán pescando, teniendo en cuenta que ningún miembro del gobierno somos pescados. ¿En qué anda usted, señor Casado? ¿En qué andan contra el gobierno constitucional de España en el peor momento trágico de este país? ¿En qué andan? Cuénteselo a los españoles. Enterrados quedan, Francino, el resto de debates. El BNG ha preguntado por Alcoa y los 800 puestos de trabajo en juego. El presidente ha dicho sí, que están impulsando un proceso de diálogo con la empresa para darle un futuro y un horizonte a esas plantas. Bueno, con esta lamentable música, con este lamentable ruido de fondo, gobierno y agentes sociales han seguido negociando hoy qué hacer con los ERTE para intentar prorrogar su regulación excepcional si se tercia más allá del 30 de junio. ¿Sabemos algo, Esther Bazán? Sí, fuentes conocedoras de las negociaciones. Según esas fuentes, el Ejecutivo se plantea un nuevo periodo de vigencia hasta el 30 de septiembre, aunque introduciendo algunos cambios respecto a la regulación actual para dar más participación a la plantilla en la negociación de las prórrogas. Nos lo va a contar Rafa Bernardo. El Gobierno ha planteado a patronal y sindicatos una ampliación de los ERTEs por fuerza mayor, que ahora caducarían el 30 de junio, hasta el 30 de septiembre en principio, y cuando se acercase esa fecha estudiar de nuevo qué hacer, si volver a ampliar, en qué sectores, cuánto tiempo. Si se quiere dar un giro además a estos ERTEs por fuerza mayor, introduciendo una cierta negociación, una cierta participación de los representantes de los trabajadores. Trabajo propone que cuando se plantee la prórroga de uno de estos ERTEs por fuerza mayor, sea obligatorio abrir una mesa de negociación para estudiar calendario, condiciones, criterios para retomar la actividad. Según fuentes de la negociación, la patronal está en desacuerdo, quiere que los ERTEs duren más de primeras y tampoco quieren negociar con sus trabajadores, y las partes han terminado la reunión de hoy citándose para seguir negociando la semana que viene. El Consejo Internacional de Enfermería, que agrupa a federaciones profesionales de todo el mundo, también celebra la concesión del Princesa de Asturias de la Concordia a los sanitarios españoles. Es maravilloso, ha dicho su consejero delegado a EFE, que se haya reconocido su dedicación y su sacrificio. Y ahora es necesario convertir este reconocimiento en acciones, en inversión en salud. Bélgica inicia el camino hacia la desescalada en su última fase y se prepara para la reapertura de sus fronteras. Italia lo ha hecho hoy y en Alemania se ha anunciado que a partir del 15 de junio los alemanes podrán decidir si quieren pasar sus vacaciones en el extranjero, aunque en el caso de España todavía habrá que esperar. En Bruselas, Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bares y restaurantes van a abrir este lunes las fronteras de Bélgica con el resto de países de Europa el día 15 para que los belgas puedan planificar vacaciones pendientes, claro, de las normas del resto de países. La rueda de prensa de Sophie Wilmès, la primera ministra en minoría de este país, acaba de terminar. Ella comparece siempre acompañada de los presidentes de las regiones belgas que con ella constituyen el comité de crisis en el que en Bélgica se toman siempre las decisiones de la pandemia.
El debate sobre el regreso a las aulas, sobre cómo será y cuándo, no es exclusivo de España. En otros lugares del mundo, el debate educativo sanitario ha llevado a una reapertura moderada y en algunos casos a tener que dar pasos atrás. Victoria García, buenas tardes. Hola Esther, buenas tardes. El viernes cerraron 3 colegios en Israel, el domingo 3 más y en lo que va de semana 24 hasta un total de 30. En todos ellos se han producido focos de contagio importantes que la directora de salud israelí dice que van a tratar de controlar, pero no por eso van a cerrar todas las escuelas que están funcionando desde hace casi una semana. Las escuelas están de vuelta funcionando, pero con situaciones como las de los pasados días con puntos calientes actuaremos inmediatamente, cerraremos, aislaremos y trataremos. Pero déjeme decirle que porque haya pasado en estos colegios no va a pasar en todos, permanecerán abiertos. Pero no solo en Israel, en Holanda se han cerrado un colegio por positivo de 2 maestros y en Alemania se cierran varias guarderías al producirse decenas de positivos entre los menores. En Corea del Sur, un 20% de los colegios que abrieron han tenido que cerrar. Vamos con la información del deporte a esta hora. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La jornada nos deja novedades en lo que el regreso del fútbol se refiere. El Rayo Vallecano Albacete se va a jugar finalmente el miércoles 10 de junio. En 7 días se jugarán los 45 minutos que faltan de ese partido de segunda división y precisamente sobre la competición y sobre las sanciones y los acuerdos les podemos contar cuándo va a terminar el plazo de alegaciones, teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de partidos que habrá a partir de la próxima semana. Antón Meana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dado que habrá fútbol todos los días en primera y en segunda, de cara a las jornadas que faltan, el plazo de alegaciones ante competición terminará a las 2 de la tarde del día siguiente al partido. Además, competición resolverá sobre cualquier incidencia disciplinaria con o sin alegaciones antes de las 12 de la noche del día siguiente al encuentro. Eso en España, gracias Antón. En Europa, hoy el fútbol tiene partidos en 2 grandes ligas, en la Bundesliga en Alemania y también en Portugal, donde vuelve el fútbol con 2 choques, entre ellos el Famalicão Oporto, el líder, y también les contamos el anuncio del Mono Burgos, que deja a Simeone y el Atlético de Madrid para emprender carrera como primer entrenador. Es todo. Sigue Francino en la ventana. Ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com. Volvemos a las 6.